Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a elaborar este dashboard de llamadas perdidas, donde vamos a evaluar cuántas llamadas tuvimos en el día. Por decir, martes 19 de septiembre tuvimos 263 llamadas, de las cuales 189 fueron contestadas y 74 perdidas. Del lado derecho vamos a tener una tarjeta donde vamos a analizar las horas pico y el promedio de la duración de cada llamada. Así como una gráfica donde vamos a ver del horario de 6 de la mañana a 7 de la noche cómo se comportó cada una de las diferentes horarios y en qué día fue lo que es el horario pico. Así como una tarjeta con el top 5 de las principales extensiones con tráfico. Así como una pequeña tarjeta donde vamos a ver las llamadas por día en una semana completa. Y así del lado derecho una gráfica principal donde vamos a ver en porcentaje de un 100% cuántas fueron contestadas y cuántas fueron perdidas. Quédense en este tutorial, vamos a ver el paso a paso. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, compartir y dejarme tu like, así como un comentario. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo lo que es esta base de datos de llamadas telefónicas. Vamos a analizar un poco cómo tenemos la estructura, para que al momento de hacer nuestro dashboard encontremos las mejores métricas para armar este dashboard. Vamos a ver que tenemos una columna de fechas, el horario cuando fue la llamada telefónica, a qué extensión y de qué número fue recibida, así como un lugar en específico del estado de la República, en este caso en México, y la duración de esa llamada. Viene otra columna con las veces que sonó y el tipo de llamada. En este caso todas fueron llamadas entrantes, ¿no? Del cual tenemos un resultado, ya sea que fue una llamada contestada o una llamada perdida, ¿no? Así como un rango de tiempo que nos da este reporte. Bueno, esta va a ser nuestra base de datos y de aquí tenemos que partir para empezar a hacer nuestras métricas. Recuerden que una vez que tenemos nuestra base, hay que convertirla en una tabla automática. Seleccionamos nuestro encabezado y tomamos el último valor que tenga esta tabla. Le vamos a dar control T y le damos a aceptar. De esta manera tenemos lo que es una tabla automática. Le voy a quitar el formato y le vamos a poner tabla llamadas. Aquí le puse qué nombre va a ser y le vamos a colocar tabla llamadas. Ok, una vez que tenemos nuestra tabla, vamos a necesitar ciertas columnas que nos van a ayudar a segmentar mejor nuestra información. Vamos a necesitar 3 columnas adicionales a las que ya tenemos. Vamos a pegar aquí, vamos a escribir una columna que diga hora exacta, día y mes. Estas nos van a ayudar para hacer unas métricas o unos gráficos que va a ser en específico por llamada y el día al momento de segmentar. Bueno, vamos a sacar la hora exacta. Esta nos va a ayudar a la hora de hacer una tabla dinámica para que no nos ponga por fracción, sino por una hora exactamente de acuerdo a la columna C que tenemos la hora. Vamos a utilizar la función texto sobre el valor de la hora, que en este caso es la C7. Ahí tenemos el valor. ¿Y qué formato? El segundo argumento. Vamos a abrir comillas y vamos a colocar 2 H's. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Tenemos o extraemos exactamente la hora, porque en esta columna viene con minutos y nos va a ayudar mejor a segmentar por hora exacta. Vamos a hacer lo mismo con la columna de día. Vamos a utilizar la función texto, que en este caso va a ser sobre la fecha, que es la B7, coma, y vamos a darle, abrimos comillas, doble D, cerramos comillas, enter. Y lo mismo hacemos con la de mes, texto, función texto,
Seguimos con la fecha, que es la B7. Segundo argumento. Vamos a darle doble M. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y ya tenemos estas columnas auxiliares. Les voy a cambiar el color para que vean que es diferente a la base original y que nos va a ayudar a determinar métricas o gráficos más adelante. Ahora vamos a determinar las métricas principales para nuestro dashboard. Y ya le coloqué aquí las diferentes métricas que vamos a determinar. Vamos a empezar con la primera, que es la selección de la fecha. Vamos a nuestra base y le damos insertar. Selecciona nuestra tabla de llamadas y la vamos a poner en hoja de cálculo existente. En este caso vamos a la pestaña de métricas y lo vamos a colocar aquí en la F7. Esta va a ser nuestra tabla dinámica número 1. Vamos a ponerle aquí tabla dinámica número 1. Vamos a colocar simplemente lo que es en filas la fecha. Recuerden que con control Z quitamos todos estos datos que se agregó de manera automática por parte de Excel. Con control Z regresa a su posición. Voy a cambiar el diseño. Me gusta más la parte de color gris y un diseño tabular. Ya que tenemos nuestra tabla, vamos a hacer referencia a la primera fecha que tengamos ahí. Esto nos va a ayudar más adelante en otra métrica. Continuando con la segunda tabla, vamos a copiar esta tabla. Vamos a pegar aquí y esta métrica va a ser el total de las llamadas. De acuerdo a la imagen que tengo aquí, vamos a hacerla igual. No voy a ocupar la fecha, voy a ocupar el resultado. Vamos al campo resultado, lo vamos a colocar en filas. Vamos a contar. En este caso voy a volver a tomar el resultado porque cada resultado es una fila. Esto me va a ayudar a contar. Esta va a ser nuestra tabla dinámica número 2. Vamos a la tercera métrica, que va a ser llamadas perdidas por rango de tiempo. Tengo aquí la imagen, necesitamos crear esta tabla. Vamos a copiar, vamos a pegarla aquí. Y de acuerdo a la imagen necesitamos por el atributo de nada más llamadas perdidas. Voy a quitar el resultado y en filtro vamos a colocar resultado. Vamos a filtrar nada más la pérdida y vamos a colocar esa columna auxiliar que hicimos de hora exacta, la vamos a colocar en filas y del lado derecho ya tenemos el contar el resultado. Aquí lo único que voy a hacer es alinear la tabla, la voy a colocar un poquito más abajo, la voy a pegar en la para que quede alineada a estas horas. Continuamos con la cuarta métrica, tráfico de extensiones. Vamos a copiar esta y vamos a colocar, vamos a quitar resultado, vamos a colocar en filas la extensión, el resultado en columnas y ese mismo resultado en valores. Esto me va a determinar a ver visualmente de todas las extensiones cuántas llamadas fueron y a su vez cuántas fueron perdidas y cuántas fueron contestadas. Vamos por la siguiente métrica, que es la del promedio de duración de llamadas contestadas. Vamos a copiar una tabla. Vamos a quitar las extensiones de filas. Esta va a ser nuestra tabla dinámica número 5. Y vamos a colocar resultado en filas y duración en valores. Pero vamos a filtrar nada más lo que es pérdida. Le voy a quitar el total general. Y aquí necesitamos que sea un promedio de duración. Entonces lo que voy a hacer
en la configuración de campo de valor que sea promedio. Y como es una hora, tenemos que darle el mismo formato. Vamos a darle control 1 para abrir el formato de celda. Y en la personalizada vamos a escoger que ya tengo yo. Le vamos a colocar SS espacio y entre comillas ponemos minutos. Damos a aceptar y de esta manera podemos representar ese número que venía con decimales, representarlo o hacer la conversión en minutos. De esta manera tenemos cuánto fue el promedio de duración por esas llamadas. Vamos a la siguiente métrica, total del mes. Vamos a quitarle el filtro, quitamos la duración y vamos a colocar el resultado en valores. Esta va a ser nuestra tabla dinámica número 6. Vamos por la siguiente métrica, vamos a copiar y aquí vamos a colocar extensiones del mes con mayor llamadas perdidas. Tabla dinámica número 7 y vamos a colocar, vamos a quitar el resultado, vamos a agregar en filas la extensión y ahora sí en resultado en columnas. Ya tenemos todas las extensiones, tanto perdidas y contestadas y el total. Vamos a revisar el template, aquí ya se los dejo. Lo que vamos a hacer es automatizar todas aquellas métricas que creamos y las vamos a pasar aquí en el llenado automático para que al momento de colocarlos aquí tenga el control de todo aquello que estoy teniendo un dato automático y más que nada para no perdernos con la información. Entonces me va a ayudar a identificar todos aquellos valores que tengo en las métricas, jalarlos de manera automática, ¿no? Bueno, aquí ya tengo la plantilla creada, ya puse de manera definida dónde va a ir cada métrica, ¿no? Cada posicionamiento, ¿no? Bueno, vamos a agregar cada una de las métricas que empezamos a elaborar y vamos a nuestro llenado automático. Aquí necesitamos saber a qué fecha está el dashboard, entonces voy a hacer referencia a la métrica donde tenemos esa fecha. En este caso era la tabla dinámica número 1. Esta fecha la tengo que vincular en este espacio que coloqué aquí. Vean, este es el ejemplo del dashboard. Necesitamos saber a qué fecha fue, a qué día. Y vamos a darle formato. En este caso me está diciendo jueves 11. Entonces aquí podemos agregar ya sea una función de texto, convertir esta fecha, abrimos comillas y darle el formato. En este caso puedo darle desde el mes y el año. Cerramos comillas al 3 de agosto del 2021. Este está vinculado a la X10 de esta forma y listo, ¿no? Bueno, vamos a darle, me gusta que esto esté con la misma proporción. Si mis encabezados están con mayúsculas, también quiero que a lo mejor mis subtítulos estén de la misma manera mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a poner la función mayúscula. Cierro paréntesis y tengo agosto, 3 de agosto. Y lo mismo que tengo acá. Nada más aquí lo que voy a dar es darle el mismo formato, 3 de agosto. Pasemos con las siguientes métricas, en este caso las principales, donde vamos a colocar la contestada, total de llamadas contestadas y perdidas. Vamos en este caso a poner las perdidas. Hago referencia, aquí tengo la perdida en la K9 y la contestada, me regreso a la métrica contestada en la K8. Entonces la suma de los dos es el total de llamadas. Estas tres métricas las voy a vincular. Voy a hacer una copia de esta forma porque ya tiene el formato establecido y lo voy a hacer referencia para determinar cuáles fueron las totales de llamadas. Son en este caso las 6552. Las contestadas de voy a copiarle este formato, ya lo tengo aquí a la derecha, la brocha. También hago referencia a la pérdida y le voy a copiar este formato. También le voy a copiar el formato. Ahorita se ve un poquito desproporcionado porque no está conectada a las tablas. Vamos a colocarlo para que vean.
pero ya que empecemos a segmentar, esa cantidad va a cambiar porque ahorita está tomando todos los meses, o sea que no se preocupen si se ve así. Vamos a llenar el siguiente campo, que aquí le puse las extensiones principales que tienen tráfico. Miren, aquí le puse 5 extensiones principales y aquí lo colocamos en este pequeño cuadro. Bueno, vamos a colocar en automático la extensión, el área, cuántas fueron llamadas, y del lado derecho vamos a colocar este pequeño gráfico. Bueno, cada uno de estos espacios coloqué una forma, y entonces vamos a empezar a automatizar. Estas son también líneas que agregué, son encabezados manuales, pero que me da mejor apariencia que hacer un pegado o una imagen vinculada, entonces por eso lo coloqué de esta manera. Bueno, vamos a agregar las extensiones principales. Ya tenemos esa métrica, recuerden que está tráfico de extensiones. Como vamos a hacer un top 5, vamos a agregar un top 5 a través de nuestra tabla dinámica. Aquí solamente vamos a agregar dentro de las extensiones. En el filtro tenemos la opción filtros de valor y vamos a escoger las 10 mejores, pero vamos a cambiar el 10 por un 5 y por elementos por cuenta de resultados. Vamos a aceptar y ven, nos filtra los 5 mejores, y aquí lo que podemos hacer es darle un poquito de orden. Vamos a darle datos y ordenamos por el valor de todas las llamadas. Regresamos al dashboard y vamos a poner la primera extensión, y es esta, la 3317. Replicamos hacia abajo, vamos a agregar el área. Aquí en la parte de base del lado derecho ya tengo las áreas, tengo un pequeño listado de las extensiones, y vamos a agregar una pequeña función de búsqueda simplemente para determinar a qué área pertenece esa extensión. Valor buscado, la extensión, en qué matriz. Vamos a la base, seleccionamos y dejamos fijo dicha matriz, coma, y que nos retorna la segunda columna, 2, falso. Cerramos paréntesis y replicamos hacia abajo. Ya tenemos las ventas. Ahora vamos a poner las contestadas de acuerdo a la métrica. La tenemos aquí, replicamos hacia abajo y replicamos hacia la derecha. Esto simplemente es la suma de los dos y ya tenemos nuestro top 5 de las extensiones. Ahora tenemos que hacer referencia de cada una. Y listo, de esta manera tenemos vinculada la extensión, el área y las llamadas. Vamos a la siguiente métrica, que en este caso es el porcentaje de llamadas perdidas mensual, que es lo que tenemos de este lado, del lado izquierdo. Esto lo tenemos en la métrica, en la tabla dinámica número 7, donde colocamos el total por mes. Bueno, aquí tenemos contestadas y perdidas. Vamos a agregar estos mismos datos en estos espacios que tenemos aquí. Vamos a colocar las perdidas, métricas, perdida, y vamos a colocar aquí la contestada. Teniendo las dos, ahora sí, vamos a hacer la suma de los dos para que me dé el total. Y este total voy a convertir entre paréntesis para sacar una división. Voy a tomar las pérdidas, que es el primero que tenemos en la X26, entre la sumatoria de ambas. Así saco el porcentaje de las llamadas perdidas. Este 39 lo vamos a colocar aquí, el porcentaje de llamadas perdidas, pero mensual, mientras que de este lado todo va a ser de manera diaria. Entonces vamos a hacer una referencia. Bueno, damos enter.
Ya tenía el cuadro, hacemos una pequeña copia. Vamos a la siguiente métrica, que es el mayor en extensiones mensual. Vamos a hacer una referencia, ya tenemos esa métrica en la tabla dinámica número 7. Vamos a escoger la extensión que está hasta arriba. ¿Qué extensión es? ¿Cuántas tuvo de llamadas perdidas? Y vamos a sacar un porcentaje. Vamos a colocar también las llamadas contestadas. Y sobre esos dos vamos a hacer una sumatoria. Cerramos y lo dividimos entre las llamadas perdidas, entre la suma de ambos, para sacar el porcentaje de mayor extensión. Y aquí en la métrica vamos a agregarle un orden para que nos tome el que tiene mayores pérdidas. Ahora sí, este es el que tiene las mayores extensiones perdidas de manera mensual. Hacemos referencia a la mayor extensión. Copiamos el formato y vamos a colocar el porcentaje de cuántas fueron. Voy a hacer una copia, vamos a hacer una referencia y vamos a copiarle el formato. Vamos por la siguiente métrica, que es duración promedio. Esta la vamos a dejar al final porque estos datos los vamos a sacar de nuestras gráficas. Bueno, vamos a iniciar ahora con las gráficas. Aquí tengo un pequeño cuadro donde vamos a colocar las horas, en este caso de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y vamos a colocar el total de las llamadas. Esto de acuerdo a la métrica de la tabla dinámica número 3, llamadas perdidas por rango de tiempo. Vamos a agregar una función de búsqueda. Vamos a poner buscar B. Valor buscado va a ser la hora, coma. Sobre esta tabla vamos a dejar fijo con F4, la segunda columna falso. Cerramos y replicamos hacia abajo. Y vamos a agregar ahora una pequeña columna donde vamos a tener la hora pico. Vamos a colocar el valor máximo dentro de nuestro gráfico, marcar con otro color el horario donde se tuvo la hora pico. Entonces vamos a agregar una función condicional. Vamos a poner si este valor es igual al valor máximo de todo lo que está, lo dejamos fijo, cerramos paréntesis, entonces retórname dicho valor. De lo contrario, no me retornes nada. Lo replicamos hacia abajo y esta sería la gráfica. Como hicimos este tipo de gráficas, seleccionamos los datos del total y la hora pico, insertamos una gráfica de columnas. Vamos a cambiar las etiquetas, en este caso la serie 1 tiene que ser el total y la serie 2 la hora pico, así como editar el rótulo de la hora exacta. Ahora esta pequeña barra, la de color naranja, vamos a colocarle que sea un eje secundario para que se encime o se muestre de la hora total y se distinga que este es el horario pico de esta muestra. Entonces esta gráfica, que es la misma que tenemos acá, vamos a colocarla aquí, que es la misma que tenemos en la imagen, pero le voy a quitar el título. La adecuamos y aquí va a quedar. Al final vamos a darle formato. Vamos por la siguiente gráfica. En esta gráfica vamos a colocar por semana y vamos a partir, en este caso, de la métrica principal, que se encuentra en la G4, en la fecha, que es la que seleccionamos. Aquí está la G4, y a esta fecha le vamos a agregar esta función día laboral INTL, que vamos a colocarle una fecha inferior a la que seleccionamos en la métrica. En este caso replicamos hacia abajo
escogemos el 1 porque no vamos a considerar sábado y domingo. Ponemos el 1 y replicamos. Y del lado derecho simplemente agregamos una función de texto sobre este valor, coma, abrimos comillas, colocamos 3Ds, cerramos comillas, paréntesis. Y nada más para poder agregarlos en mayúscula, vamos a ponerle la función mayúscula, cerramos y replicamos hacia abajo. Estos simplemente son del 1 al 8, vamos a colocar 8 días la gráfica, y aquí nada más lo que estamos haciendo es concatenar el día martes con el día. En este caso colocamos la P7, que es el día, la concatenamos con ampersand, le damos un espacio y agregamos la función día sobre la fecha para que nos retorne el día. Replicamos hacia abajo y listo. Ahora vamos a agregar el total de llamadas. Aquí simplemente vamos a contar el total de llamadas. Aquí vamos a utilizar la función contar si conjunto, y esta función vamos a utilizarla así. Me pide el rango de criterios. En este caso voy a colocar sobre la columna de las fechas, y el criterio en específico va a ser la fecha que tengo a mi izquierda. Aceptar y replicamos hacia abajo. Tenemos el total de llamadas, y esto lo vamos a graficar en una gráfica de columnas agrupadas, donde vamos a seleccionar el total de las llamadas, insertamos en este caso una gráfica de columnas, vamos a seleccionar los datos para poder editar el rótulo, que en este caso va a ser lo que concatenamos, aceptar. Y vean, tenemos la misma gráfica que tengo aquí, solo que aquí le estoy empezando de viernes hasta martes y aquí de martes a viernes. Aquí lo que podemos hacer es cambiar el orden en la opción del eje. Vamos a ponerle categorías en orden inverso. Así, ahí está. Lo vamos a copiar y lo vamos a colocar en esta tarjeta de semana de llamadas por día. Vamos a quitar el título y lo acomodamos. Listo, que es la misma que tenemos aquí en la imagen. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Esta gráfica ya la elaboramos, la hicimos en este video que le puse indicador de llamadas. Aquí arriba les voy a dejar el enlace para que puedan ver cómo hice este tipo de gráficas, y lo agregamos aquí en esta parte del segmentador. Bueno, aquí ya está agregada. Esta es la gráfica, ya la había agregado como lo hicimos en el video. Simplemente es tomar los datos. Vamos a tomar los datos. Lo vamos a tomar de la pestaña de dashboard. Vamos a agregarle aquí en estas columnas. Necesito sacar los porcentajes que me van a ayudar a hacer mi gráfica, en este caso la contestada. Aquí en las métricas principales vamos a agregar la contestada, el porcentaje. Entonces tomo el valor que fue de las contestadas entre el total de llamadas. Las perdidas tomo el valor que tiene entre las llamadas. Entonces la suma de los dos me da el 100%. Estos valores los vamos a colocar. Aquí vamos a colocar lo que es la contestada, la aguja, y simplemente es lo restante del 61 menos lo que vale el valor de la aguja. Esto se va a reflejar en nuestro dashboard, o más bien en la gráfica, y vamos a tener lo que es la contestada y las perdidas. Aquí simplemente vamos ahora a enlazar esos porcentajes. En este caso, aquí ya tengo el pequeño cuadrito, hacer una copia y lo vamos a poner una referencia. En este caso a las contestadas, que es el 61%, le voy a colocar este formato 61%, voy a borrar y de las perdidas hacemos también la referencia, que es el 39%. Vamos a copiar este formato, pero aquí le vamos a dar un color oro y listo. Vean, tenemos el 61% y el 39%. Ok, vamos a la siguiente gráfica, que es aquí donde vamos a colocar la duración promedio. Este tipo de gráfica de anillo también ya lo hicimos en otro video. Aquí les dejo el enlace, que es la gráfica de advertencia. Vamos a colocar entonces simplemente los parámetros. Ya les expliqué cómo hacer este tipo de gráficas.
necesitamos saber el promedio de las llamadas. Este lo determinamos de la pestaña de métricas de la AB8. En este caso, este es el promedio de la duración de las llamadas, que se acuerdan que le colocamos el formato a este dato, lo tenemos que colocar aquí. Tenemos, este es el promedio, y nuestro parámetro es aquí donde indicamos nosotros cuál va a ser la que se va a medir. Que en este parámetro tengamos 40 segundos. Aquí tengo un pequeño error, no deben ser minutos, deben ser segundos. Vamos a ponerle, cambiarle el formato, deben ponerle MM2.ss, pero aquí no son minutos, son segundos. Vamos a ponerle una S. Ok, ahora sí, 40 segundos. Este va a ser mi parámetro, este va a ser el promedio de lo que me dé el resultado al momento de agregar el segmentador. Bueno, vamos a agregarlos directamente, esas métricas, aquí en la parte que les dije que lo íbamos a hacer al final. Vamos a agregar la duración promedio. Colocamos el 350035 y en este caso el promedio, que es el parámetro que colocamos aquí, y listo, ¿no? Ok, bueno, ahora sí, estos datos los vinculamos directamente. Vamos a hacer este promedio, por si cambiamos el promedio, lo vinculamos al promedio, y el que nos da por la segmentación del dato, vamos a hacer la referencia por los 35. Vamos a agregarle este formato y este formato. Vamos a eliminarlos. Listo. Pasemos a la siguiente gráfica. Vamos a crear una gráfica por el top 5 de las principales extensiones. Vamos a hacer una referencia a la tabla dinámica número 4, donde ya tenemos lo que es las llamadas contestadas y las perdidas. Aquí simplemente replicamos hacia la derecha y hacia abajo y tenemos las 5 extensiones principales. Este simplemente es una función aritmética donde sumamos las contestadas y las perdidas para determinar cuántas llamadas fueron. Ahora esta misma vamos a representarla, pero en porcentajes. Vamos a hacer una pequeña función aritmética. Vamos a colocar contestadas entre el total y perdidas entre el total. Replicamos esta función. Ahora vamos a graficar esta gráfica de barras apiladas. Seleccionamos, vamos a insertar y vamos a escoger una de barras apiladas. Escogemos esta opción. Vean, es la misma que tenemos aquí. Y nada más aquí hay que agregar las etiquetas. Vamos a agregarle aquí, vamos a darle doble clic para que se abra el formato de las gráficas. Y aquí vamos a colocarle en las opciones máximo, vamos a colocarle 1. Ahora sí, lo cortamos y lo colocamos aquí. Vamos a quitarle el título, vamos a compactarlo y le vamos a quitar el fondo sin relleno, que más o menos va a quedar como lo tenemos aquí, sin contorno. Ahora vamos a agregar los segmentadores. Vamos a la pestaña de métricas y vamos a tomar cualquier tabla dinámica que hemos creado. Vamos a la parte del menú de analizar tabla y vamos a agregar 2 segmentadores. En este caso va a ser por día y por mes. Damos a aceptar. Vamos a copiar los cortamos y los vamos a colocar del lado izquierdo en esta parte de nuestro dashboard. Vamos a ver cómo tenemos en la imagen. Vamos a agregar las opciones de segmentación y lo acomodamos en 3 columnas como aparece aquí en la imagen, y el día lo colocamos en 4 columnas.
Vamos a ampliar un poco hacia abajo hasta que se quite la barra de desplazamiento y le vamos a quitar los encabezados que tienen día y mes. Vamos a la configuración de la segmentación de datos y vamos a quitarle que no muestre los encabezados, y lo mismo para el día. Vamos a colocarle un alto de 5 y al día de la misma manera. Vamos a tratar de que siempre nuestros segmentadores tengan la misma proporción en tamaño. Por decir, este tiene un ancho de 4.62, vamos a ponerle 4.5 y de la misma manera este. Vamos a agregarle el color, de aquí ya lo tengo establecido. Vamos a las conexiones ahora de nuestros segmentadores, escogemos la del mes, le damos clic derecho, conexión de informes. Hemos creado 7 tablas dinámicas. Vamos a conectar la número 1, la 5, la 6 y la 7. Aquí del lado derecho les dejo la descripción de cada una de esas tablas. Damos a aceptar. Ahora vamos a conectar las de los días, conexión de informes, y aquí vamos a conectar la 1, la 2, 3, 4 y 5. De la misma manera le dejo la tarjeta para que vean qué representa cada una. Vamos a probar. Si apretamos el mes 9, vamos a agregar los días. Si cambiamos el mes, lo que cambia es el porcentaje de llamadas perdidas y la extensión con mayor tráfico en el mes. Este es un indicador mensual, mientras que los que cambian por el día son los que tenemos del lado derecho. Y dependiendo del día que vamos apretando, toda la información va cambiando. Vamos a empezar ahora a darle vida a nuestras gráficas. Todas se quedaron con el color predeterminado que tiene Excel. Y empecemos con el tráfico de extensiones. Vamos a darle doble clic para que nos aparezca el menú de las opciones. Escogemos las de color azul. Escogemos un relleno sólido de color verde. Y les voy a dejar aquí el código del verde que estoy utilizando. Vamos a aceptar. Vamos a poner la transparencia en 50. Y los de color naranja, relleno sólido, vamos a ser de color amarillo. De la misma manera en transparencia 50. Ahora vamos a darle un ancho de 50. Y le quitamos, me parece que tiene una pequeña línea, estas líneas le quitamos con su clic. Ahora sí, lo colocamos de tal manera que quede dentro de nuestra tarjeta y listo. Vamos a darle negrita a las etiquetas y ya tenemos la gráfica con extensiones. Pasemos a la siguiente gráfica. Vamos a ver lo que son las llamadas perdidas. Le quitamos el contorno, las líneas, los ejes y vamos a revisar por qué no tenemos el horario pico. Vamos a la pestaña de las gráficas y vean que tenemos aquí un pequeño error. Como no encuentra la hora de las 6 de la mañana y las 7, porque realmente a esa hora no hubo llamadas, entonces lo que vamos a solventar aquí es con una función de si error y colocamos un 0. Así cuando no encuentre ese horario, que nos retorne un 0. Ahora sí, nos está funcionando la condicional con la hora máxima. Regresemos al dashboard y ahora sí tenemos lo que es la hora pico. Vamos a borrar este título y vamos a colocar las de color azul. Le colocamos relleno de degrado, pero vamos a utilizar tonos amarillos. En este caso voy a utilizar este amarillo y este color oro. Para la hora pico vamos a utilizar un relleno de degradado, pero vamos a utilizar tonos rojos. Vamos a colocarle este rojo y este rojo. Vamos a darle también un poquito de ancho con 50
y lo mismo para la hora pico. Agregamos las etiquetas y vamos a hacer un poquito más grande nuestra. Vamos a analizar, colocamos los días y va quedando nuestra información. Pasemos a la siguiente gráfica. Vamos a ver semana por llamadas y de la misma manera le quitamos las líneas, le quitamos el contorno y vamos a darle un degradado. Vamos a colocarle rellenos, o más bien tonos grises. Vamos a colocarle este color y este color, y de la misma manera le vamos a dar un ancho de 50. Agregamos las etiquetas, pero estas las vamos a colocar en la base interior con negrita. Vamos a darle un poquito más de tamaño y listo. Aquí me faltó quitarle sin relleno. Vamos a quitarle el eje y también vamos a colocarle negrita. Vamos a revisar las gráficas. Entonces le damos clic en cualquier mes y vean cómo la información va cambiando. Y ahora sí, hemos terminado nuestro dashboard. Ya colocamos en cada una de las diferentes métricas la paleta de colores de acuerdo a los colores establecidos, para darle un poquito más de énfasis lo que es el color verde de las contestadas y el amarillo para las perdidas, así como los tonos rojos para identificar la hora pico y la duración de cada llamada en promedio. De esta manera podemos analizar de manera diaria cuántas llamadas fueron en ese día y qué porcentaje se tuvo, así como a la fecha, o en este caso al mes total de llamadas perdidas. Con esto podemos analizar la productividad de nuestras llamadas telefónicas y de manera diaria saber cuántas fueron realizadas, cuántas fueron contestadas, cuántas fueron perdidas. Un top 5 donde vamos a revisar las principales áreas, cuántas llamadas tuvo y su porcentaje del tráfico, así como el promedio de duración con su hora pico y la semana de llamadas por día, para ver el comportamiento de dichas llamadas. Y por último, lo que es la gráfica del porcentaje del total de las llamadas. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial, donde aprendimos diferentes maneras de dar las métricas, los gráficos con sus diferentes estilos y al momento de darle el color a cada uno. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo tutorial. Y por último les voy a dejar un listado de los principales dashboards que he elaborado en este canal y que puedan practicar cada uno de ellos, cada uno con diferente temática y estilo diferente. Ahora sí, de mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.